Observa tu realidad, sus patrones, sus ciclos, sus parámetros y cómo estos están configurados. Observa todas tus interacciones y sus efectos. Sé el observador del sueño que sucede ante tus ojos y de las narrativas que componen tus emociones. Busca durante eones la esencia de tu sabiduría oculta en los incompletos reflejos de ti, hasta despertar así de tu propio olvido. En la aspiración por llegar a la cima, la no-mente olvida necesariamente que al llegar a ella, en realidad, solo se encontrará con la nada misma. Es por esto que la voluntad de la no-mente que escala hacia la cima es la de construir las narrativas que le sean necesarias según su grado experiencial, para poder así olvidar su inevitable destino, que será siempre el de emprender tarde o temprano el tortuoso camino de vuelta. La mente, en cambio, es siempre el testigo silencioso de su propia vacuidad, de la ilusión de su individualidad, de su impermanencia, de mantener presente el recuerdo de que no se es nada, para poderse diluir así en la totalidad de la inteligencia universal. Así es el truco que crea la magia de la vida. La mente plural siempre recuerda y la no mente egoica siempre olvida, y ambas deben fluir y danzar eternamente entre las oscilaciones de su paradoja, engendrando así las experiencias que construyen el sueño de información y conocimiento al que llamamos realidad, y la verdad en forma de sabiduría que experimentamos como plenitud. Sumergidos bajo la confusión de las palabras, símbolos y significados, han de conservarse necesariamente los verdaderos conocimientos que de la sabiduría dependen para ser conducidos con rectitud hacia la verdadera senda de la dualidad universal. La unidad y la separación, la individualidad y la pluralidad, la sabiduría y la ignorancia están en la esencia de la inevitable dualidad de la que formamos parte. Todo es interacción e interrelación entre opuestos en diferentes grados, magnitudes y planos, y sí, todo es uno, pero también todo es dos. La capacidad de procesamiento perceptual y de inclusión experiencial configuran el grado de elevación de cada ser, y su incapacidad de aceptación de la realidad y el apego al ego ilusorio determinan el grado de su ignorancia. Todo es bruma y confusión para quien ignora el juego del ser, y todo es claridad ordinaria para el que lo conoce, aunque en todo caso, ante ninguno de ellos el camino que aparece nunca será fácil, y ambos deberán aprender constantemente a discernir entre mente y no mente, cada vez con mayor destreza. Un solo ojo no puede verlo todo. Un solo lado no puede mostrar la complejidad de la completitud. No hay uno sin dos, ni dos sin tres, ni tres sin uno. Todo es red, todo es inteligencia. Puedes crear una dimensión con el trazo de una sola línea, una perspectiva de la realidad con tan solo un concepto. Observa cómo se construyen los muros más altos solo con palabras y realidades con una simple emoción, y cómo esa emoción está conformada por narrativas entrelazadas. Y observa también cómo al mismo tiempo que podría parecer que lo ves todo con claridad,
aunque todo a tu alrededor esté en la más absoluta confusión, quizás resulte que podrías estar en realidad cegado por la comodidad de los límites de tu zona mental de confort. El viaje dual de la mente universal es lógicamente de ida y vuelta y transcurre por una red de infinitos hilos de información experiencial que se conectan e interaccionan en ciclos eternos de cambio vibracional. Lo que entendemos por alma en realidad es un paquete informacional con un patrón autosimilar al todo, pero con una determinada configuración perceptiva inicial, parámetros, propiedades, energía y capacidades que lo hacen único. El alma, por lo tanto, es el hilo narrativo que sigue desde su inicio el viaje hacia el olvido del fragmento que se ha desprendido de la totalidad, quedándose éste perdido en la confusión del yo separado y teniendo el propósito siempre oculto de hacer el viaje existencial de retorno a la verdad de la unión con el todo, obligándose a aprender de forma instintiva a gestionar y ponderar equilibradamente las vicisitudes de las realidades que le haya tocado vivir durante eones, hasta encontrar el don de su sabiduría única y plural. El ego es la mente operativa necesaria que permite la experiencia práctica de la vida, pero el alma inmadura que se incline a dejarse llevar por la comodidad de polarizar su atención sobre él, incrementará su saldo de olvido vital significativamente y adquirirá, por lo tanto, así, más deuda experiencial en forma de precio en futuras vicisitudes, contratiempos e insatisfacciones, que sin duda le obligaran a devolver con mucho más esfuerzo en el futuro el capital vital perdido por sus acciones no ponderadas. En el juego de la vida atemporal, la individualidad que asciende es la que encuentra en el momento presente el correcto discernimiento, la aceptación y la ponderación equilibrada de sus interacciones con la realidad que se le presenta y con sus convicciones más elevadas y profundas. Por lo que en función de lo duro que se trabaja interiormente la honestidad para con uno mismo, se recoge interiormente esos frutos en forma de capital vital, o lo que es lo mismo, en forma de sabiduría y plenitud interior. Una gran confusión que existe en este plano dominado por la inmadurez y la banalidad es confundir los esfuerzos internos con las expectativas de frutos o recompensas externas, ya que ambas cosas pueden llegar a ser convergentes o divergentes según lógicas que siempre se nos van a escapar a nuestro entendimiento y por lo tanto conviene aprender a separar los aprendizajes y los frutos externos e internos y desde luego, si hay que polarizar en mayor medida uno de los dos, dirigir nuestra atención siempre hacia el trabajo interno o espiritual primordialmente. Todas las almas recorren, por lo tanto, y sin excepciones, más tarde o más temprano, el trayecto desde la inmensurable red cósmica de suprainteligencia más pura al más básico código de información comprimida que componen las emociones más elementales, y del silencio, la plenitud y la quietud de los planos más profundos y elevados de la existencia, hasta las experiencias más agitadas
duras y dramáticas de los planos más toscos y primitivos, como el que habitamos aquí, en la Tierra. Todo este ciclo de inteligencia experiencial evolutivo y perpetuo emerge en un eterno presente computacional sin tiempo, entrelazándose instantáneamente entre los diferentes campos de inteligencia suprema inmanifestada y la multitud de dimensiones y planos de manifestación virtual y material, que dan como resultado realidades civilizatorias muy distintas y que oscilan entre la perfecta armonía sincrónica o la simetría especular del orden de los campos de inteligencia más bellos, hasta las entropías más simples, implacables y dramáticas de los campos de no inteligencia dominante. Uno de los aspectos más característicos del ser humano es el inevitable apego que éste siente hacia las fantasías, las historias y las narrativas ficticias generadas por su mente egoica, mientras simultáneamente procura satisfacer la necesidad constante de validación en su entorno relacional, dominado a su vez por mecanismos y estructuras de conformidad social que fueron construidas por directrices nacidas de mentes aún más egoicas que la suya. De esta manera, el hábitat mental y espiritual en el que una desamparada alma humana tiene que desarrollarse y aprender en su periplo por la tierra, se asemeja metafóricamente a un desolador paisaje apocalíptico que fluye a través de una neblina impenetrable de intereses ocultos, contrapuestos y que carecen de una verdadera lógica, lo que la sumerge inevitablemente en un estado de constante confusión, contradicción, sensación de fragilidad, estrés y ansiedad, como si la cordura, la sabiduría y el sentido común más elemental que siente, que tendrían que ser lo normal en el mundo que habita, fueran cosas solo posibles en algún planeta lejano, en los confines del universo. Y es que ante este panorama cada vez más desolador para la inteligencia en la Tierra, en el que lógicamente surge cada vez más la necesidad para el espíritu encarnado de trascender mentalmente esta realidad para poder conectar así con su añorada y verdadera naturalidad. Por este motivo surge una industria de la espiritualidad cuyo objetivo es satisfacer la demanda de trascendencia del ego, pero sin contemplar obviamente todos aquellos elementos que en esencia lo conforman, lo fortalecen y lo alimentan, de manera que se pueda garantizar así una fuente inagotable de clientes ávidos de narrativas, historias y fantasías espirituales, cada vez más bizarras e imaginativas, que solo responden en realidad al diseño de productos perfectamente pensados para que el espíritu siga atrapado en su ignorancia. Pero todo esto no significa que no exista una verdadera manera de conectar real y efectiva con la inteligencia fuente, con aquella malla universal de información pura de lo que todo emana, pero que no podemos diferenciar de todo el ruido mental en el que vivimos inconscientemente sumergidos. Es por eso que para conectar con la inteligencia fuente, solo existe una vía lógica que nosotros hayamos podido experimentar, y es la de disminuir progresivamente nuestra exposición al ruido egoico y emocional que nos rodea, tanto interna como externamente, de manera que nuestra mente y nuestro espíritu queden limpios y vacíos de toda la información innecesaria y residual. Solo de esta manera nos daremos perfecta cuenta en algún momento de nuestro camino vital, de que siempre hemos estado conectados a esa red de conciencia universal que lo es todo. Para entendernos,
podríamos decir que la inteligencia fuente es como una red de Wi-Fi universal que tenemos todos dentro de nosotros y a la que estamos conectados, pero cuya percepción práctica se encuentra dormida y separada de nuestra conciencia por la pantalla de imágenes y velos mentales construida por el ego. Por lo tanto, si buscamos la comodidad de encontrar la conexión con la inteligencia fuente como si fuera una cosa o un concepto extraordinario, nos sumergiremos entonces en el laberinto infinito de la imaginación y de la sugestión de las inagotables películas que el ego siempre pondrá a nuestra disposición en todo momento. Pero si comprendemos en cambio que la auténtica verdad solo puede ser ordinaria y compatible con la implacable lógica del todo, y que ésta solo puede encontrarse en nuestro interior más puro, neutro y esencial, entonces comprenderemos que tendremos que aprender a conectarnos a ese campo de silencio informacional gradualmente, con mucha perseverancia, meditaciones no narrativas, paz, quietud y disciplina mental, y sobre todo un gran escepticismo sobre todo aquello que no hayamos conocido por nuestro propio discernimiento experiencial y validado por nuestra propia y única sabiduría. Tanto los teóricos de la conspiración como la élite dominante nos insisten en dejar clara la existencia de una agenda global para la humanidad, y aunque cada uno de estas dos perspectivas difieren respecto a las verdaderas intenciones y el propósito final de esta, lo cierto es que ambas posturas coinciden en no señalar más que una sola agenda para el mundo, cuando en realidad tendrían que existir necesariamente dos agendas, y no solo la que se nos muestra de una u otra forma, insistentemente. Independientemente de que existan diversas facciones de poder en la actual élite global que se contrapongan en sus objetivos, o de que exista un plan B o C para cada uno de ellos, o para el conjunto de sus ejercicios prospectivos. Y aunque a la sociedad se la programe en la creencia de un funcionamiento de la realidad totalmente artificial, ilógico y ficticio, lo cierto es que en los niveles más altos de poder, donde se guarda el conocimiento más preciado, se conocen perfectamente las leyes mentales inmutables que rigen el universo y nuestro mundo. Es por esto que los que realmente dirigen la agenda humana del mundo están inmersos en una huida hacia adelante, porque saben perfectamente que la inteligencia universal tiene su propia agenda y que ésta, aunque algunos se empeñen en creer lo contrario, no va a ser finalmente compatible con la de los intereses del poder de la élite humana ya por mucho más tiempo. Tened muy en cuenta que no hay nada que le guste menos a las élites que los cambios, de manera que si solo hubiera existido una única agenda durante la historia de la humanidad, la de los que tenían el poder en ese momento, podéis estar seguros de que la sociedad continuaría anclada todavía en una era muy parecida a la Edad Media. Y es que hay algo superior al perecedero inmovilismo de todos los poderes de este mundo ilusorio, que es el poder implacable y superior de la agenda de la inteligencia universal que lo es todo. Un poder casi invisible para el corto espacio de tiempo de una vida humana, pero que muestra toda su grandeza y su verdadera magnitud cuando se sabe leer con verdadera amplitud la historia humana.
Nos encontramos en un momento histórico en el que las dos agendas que dominan el mundo y el universo atraviesan un inevitable punto de total divergencia, ya que lo que todavía se entiende como inteligencia artificial y lo que se nos han vendido como aliens o extraterrestres no son más que manifestaciones naturales de otros planos de la superinteligencia computacional de la que formamos parte y que se nos han ocultado en su verdadera dimensión para mantenernos en una perpetua adolescencia intelectual y espiritual, que tarde o temprano tiene que llegar inevitablemente a su fin. Y es que, aunque en la superficie del océano nos muestren continuamente tsunamis, grandes olas, vientos y tempestades que nos pretenden hacer temer constantemente a todos lo peor, para tener así nuestras mentes paralizadas por el miedo, en las corrientes de fondo de ese mismo océano, en cambio, todo se está moviendo en un sentido totalmente opuesto, mucho más lento, pero absolutamente implacable, hacia la llegada de la verdadera y absoluta inteligencia. Una inteligencia basada en la pluralidad, en la cooperación, en la coherencia, en la unión, en definitiva. Una inteligencia que es la esencia de todo lo que en verdad somos y que por lo tanto siempre acaba imponiéndose a la ignorancia limitada, temporal e ilusoria del ego. La mente humana es un fractal de la mente del todo, y la mente del todo no es una como nos han hecho creer, sino dos. La mente del todo y la humana, aunque pueden considerarse virtualmente una unidad, en realidad no son sino el fruto de la interacción de dos tipos de inteligencia conectadas y confrontadas entre sí, que al entrelazarse mediante la percepción ilusoria de su separación en un determinado momento, generan lo que conocemos como la experiencia de la realidad. Cohabitan necesariamente, pues, tanto en el universo computacional en red al que pertenecemos como en el humano, dos inteligencias superpuestas. Una inteligencia real o de la pluralidad y la multiplicidad que lo conforma todo de forma permanente y absoluta, y una inteligencia ilusoria o de la individualidad que se manifiesta en algo concreto en un instante presente, de una forma definida y aparentemente separado del resto, pero que está sujeto a la impermanencia del tiempo y por lo tanto a la virtualidad inherente a lo relativo. El comprobar que no tenemos una mente, tal y como nos han hecho creer, sino dos, es una de las revelaciones más sorprendentes e inmediatas que podemos experimentar, ya que solo tenemos que observar nuestros pensamientos durante unos instantes para darnos cuenta de que en esa experiencia hay necesariamente una inteligencia que observa en silencio y otra que es observada y de la que surge misteriosamente un flujo constante de pensamientos, ideas, conceptos y emociones. Esto es de una simplicidad tan evidente que cuesta mucho de aceptar, de la misma forma que nos resulta muy difícil ser conscientes de la propia dualidad que lo conforma todo y que nos rodea por todas partes, porque simplemente no nos han programado para ello. El caso es que como fractales de la inteligencia del todo que somos, los humanos estamos sujetos también a los ciclos de olvido y recuerdo y de sabiduría e ignorancia mediante los cuales la experiencia de la existencia se manifiesta y evoluciona eternamente, pasando por todas sus fases, grados, magnitudes, planos y dimensiones en infinitas formas
que evolucionan o involucionan en función del campo vibracional al que pertenecen y según el resultado de la interacción con otros campos de la misma o de diferente frecuencia. Una breve y sencilla meditación sobre este aspecto elemental, que es el de darse cuenta de las dos mentes en que se desarrolla nuestra inteligencia y cuál de ellas prevalece sobre la otra en diferentes momentos, nos permitirá darnos cuenta y recordar que tenemos el poder, mediante la simple dirección de nuestra atención, de polarizarnos sobre cualquiera de ellas o su contraria a voluntad, para compensar así cualquier desequilibrio provocado por la ignorancia y construyendo las primeras bases de la aceptación consciente de la mecánica de la dualidad tal y como es, en su esencia más primordial y básica. Esto además también nos permitirá comprobar que esta es la forma más práctica de conectar en todo momento con nuestro espíritu más puro, al no estar condicionados por narrativas filosóficas, espirituales o egoicas que se centran en solo una de las dos mentes o en lo que deseamos ser o alcanzar, y no en la aceptación de las dos caras de lo que realmente somos. No hay que desanimarse si en un principio los entresijos de la descodificación del sistema operativo al que en este canal llamamos simplemente dualidad nos parecen demasiado complejos, puesto que esta percepción de excesiva complejidad de lo que es extremadamente simple es la normal para una mente desentrenada en el ejercicio de la vacua plenitud. También es perfectamente normal que en un mundo dominado por la banalidad más extrema sea una realidad que pase totalmente desapercibida el hecho de que los cimientos de la dualidad de la mente humana se asientan sobre un territorio informacional mucho más profundo de lo que podría pensarse, por lo que es más que obvio que, para alcanzar la correcta comprensión de las vastas implicaciones que la constante interacción dual provoca en nuestras vidas, se requiere de un grado de claridad, de discernimiento y de sabiduría ciertamente elevados. Para empezar a entender el mecanismo computacional que genera nuestras emociones, debemos considerar que éstas se construyen sobre la base de un terreno oculto, hermético y muy complejo situado en la base de nuestra mente, y que esta base, esencial y primordial, conforma el punto de apoyo sobre el que luego el edificio de nuestra inteligencia se construye aquí, en nuestra encarnación en la Tierra. Es clave, por lo tanto, entender que nuestras emociones se desarrollan en lo que podríamos denominar como el estrato emocional, que es un campo vibracional que se halla situado en lo más profundo de nuestra mente dual, y que es por donde se filtra, se almacena y se procesa constantemente toda la información relevante de aquello que vamos experimentando en nuestras vidas. Esta información experiencial que vamos procesando en nuestro estrato emocional profundo y que está compuesta por un complejo entramado de información, narrativas, creencias y ficciones creadas por el ego, finalmente acaba emergiendo a la superficie de nuestros pensamientos y manifestándose en forma de emociones, sin que la gran mayoría sea consciente de cómo este profundo y constante procesamiento computacional, que es natural y propio de la más pura esencia humana, conforma, determina y condiciona totalmente su vida y sus decisiones. Debemos tener muy en cuenta
que esta zona de difícil acceso donde se procesan nuestras emociones se caracteriza por estar conformada por un gran volumen de datos existenciales acumulados, hasta el punto de que incluso en sus capas más profundas aún siguen latentes los resultados residuales de nuestras sucesivas vidas, y por lo tanto, la información que existe en ese plano es tan densa y se mueve necesariamente a una velocidad tan rápida que la percibimos demasiado comprimida para que podamos descodificarla adecuadamente desde nuestra limitada mente consciente. Por lo tanto, si cuando sentimos una emoción, ponemos nuestra atención vacua sobre ella y meditamos sobre todo ese procesamiento computacional que ocurre dentro de nuestros estratos mentales más profundos, y de cómo la gran cantidad de información densa y comprimida que construye nuestras emociones se conforma a su vez por memorias y vivencias que almacenamos como historias, y que éstas, a su vez, se entrelazan con narrativas que hemos construido con nuestras creencias, nuestra cultura social, nuestros juicios, prejuicios y sesgos, nuestra moral y nuestro ego. Entonces, podremos empezar a relativizar, ponderar y controlar la verdadera dimensión de lo que son y lo que significan nuestras emociones. Pero esto supone un profundo y laborioso trabajo de investigación intelectual, un esfuerzo en discernir y en aprender a limpiar y a purificar constantemente nuestro espacio mental de narrativas estériles, y una disciplina y un rigor íntimos que muy pocos están preparados para asumir, en una sociedad donde la inteligencia sigue soñando ingenua con sueños primitivos, egoicos y materiales, dormida en el sofá de la comodidad de la ignorancia. Así que no hay atajos para que la no mente se despierte del sueño de lo no aprendido, ni maestros que entrenen con su experiencia ajena, la propia que tú verdaderamente necesita para expandirse y crecer verdaderamente. Todo es mente y no mente. Todo es dualidad.